Como parte de esta semana dedicada a la investigación periodística y al análisis de datos, vamos a compartir algunos aprendizajes sobre cómo podemos pasar del dato disparador a la investigación periodística. Y acá les voy a compartir una presentación. A ver. Voy a compartirles aquí. PPT. Creo que estaba saliendo al inicio, ¿no? Voy a volver a compartir acá. Acá está. Ya, listo. Entonces, del dato disparador a la investigación periodística que desafía al poder. En la semana de la investigación periodística y análisis de datos de Convoca y la Escuela Convoca. Bueno, varios de ustedes me conocen. Yo tengo ya más de 25 años dedicados a la investigación, al periodismo y a la investigación periodística, más de 12 años. Y en ese proceso trabajé en varios medios de comunicación, especialmente mi experiencia en el Diario de la República me permitió conocer varias regiones del país, recorriendo el país, cubriendo varios conflictos sociales, y luego ya me especialicé en la cobertura y en la realización de reportajes sobre diversos temas sociales y políticos y vinculados a los derechos humanos, vinculados a temas ambientales y más adelante a la investigación periodística que tiene que ver sobre todo con grupos de poder, no tanto grupos privados como grupos, digamos, políticos, ¿no? Fundé Convoca en el 2015 y desde el 2015 hasta ahora ya llevamos publicando diversas investigaciones. Estamos por cumplir 9 años, el 8 de febrero. Y antes de de crear Convoca, yo ya era miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que tiene sede en Washington, como parte de experiencia previa que tuve como profesional independiente. Luego de ser parte de este consorcio, tiempo después, fundé Convoca, ¿no? Digamos, fui la primera mujer periodista del Perú que formó parte de esta red internacional de periodistas de investigación. Antes estaban como miembros Gustavo Gorriti y Ángel Páez, y luego me convocaron a mí para ser parte de este consorcio internacional. Tiempo después se unieron otras colegas también a esta red. Y como parte de Convoca, me ha tocado liderar diversos proyectos colaborativos, transfronterizos, y eso me ha ayudado a seguir aprendiendo, ¿no? Porque cada proyecto, cada investigación te permite aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, y también aprender, cuando tú aprendes, también te gusta compartir lo que aprendes, y de eso se trata este webinar, poder compartirle estos aprendizajes y también de mi equipo, ¿no? Del equipo que ahora me acompaña en esta etapa del periodismo. Entonces, la promesa de este webinar es cómo pasamos del dato disparador a la investigación. El dato disparador es ese dato que nos gatilla a poder revelar algo nuevo. Nos abre camino a una investigación periodística sólida, si es que así lo elegimos, porque también nos puede abrir camino a una noticia del día, a un reportaje en profundidad, no necesariamente a una investigación o a una serie investigativa, ¿no? Entonces el dato disparador nos puede abrir camino a una investigación periodística si así lo elegimos, ¿no? Pero normalmente a veces nos podemos quedar con ese dato y poder
escribir una historia muy concreta, una nota muy concreta para el periódico o para la radio o para el medio de comunicación donde trabajemos. Pero digamos, vinculándolo a la investigación periodística nos abre camino a una investigación sólida si es que pasamos por un proceso de indagación y de corroboración de una hipótesis de trabajo y de cruces de información con un objetivo claro. Entonces, el dato en sí mismo no es la investigación, es el gatillador para que luego consultemos a diversas fuentes, ¿correcto? Y de ese cruce de información podamos revelar algo nuevo que ni siquiera conocían las autoridades, que pueden ser los fiscales, los jueces, la policía, ¿no? Diversas fuentes. ¿Por qué? Porque como nosotros consultamos al fiscal, consultamos al juez, a la policía, a los inspectores, a tantas fuentes, recorremos a varios personajes, funcionarios o también representantes de empresas o otras organizaciones o expertos, especialistas en las universidades. Entonces, de toda esa indagación, por eso aquí menciono que si pasamos por un proceso de indagación y de corroboración de una hipótesis de trabajo que nace de la propia iniciativa del periodista, es que vamos a obtener hallazgos que van a ser el resultado del esfuerzo del periodista. Entonces, un dato disparador no necesariamente es el hallazgo, no es el hallazgo final para publicar una historia, al menos no lo es en la investigación. El dato disparador no es la investigación en sí misma, es apenas el inicio de un proceso investigativo. Y en el proceso de investigación encontramos varios datos disparadores que nos pueden conducir a una revelación periodística más sólida. Les voy a mencionar un ejemplo. Hace poco, Gonzalo Torrico publicó esta investigación sobre las contrataciones de las compañías que supervisan las obras públicas y digamos que hay una serie de datos que fueron saliendo en este caso, en este megacaso de corrupción Lavallato, que conocemos muy bien, no solo en Perú, lo conocemos en Venezuela, en Ecuador, que también hay colegas que nos están acompañando aquí en esta sala Zoom de estos países, y que en el entramado de corrupción del caso Lavallato, los periodistas nos dimos cuenta de las revelaciones que fueron emergiendo en el proceso, que no solo las empresas constructoras estaban involucradas en estos hechos de corrupción, también había empresas supervisoras, pero básicamente en el caso de Perú apareció una, que es la empresa Alfa Cónsul. ¿Cuál es el rol que cumple una empresa supervisora? La empresa supervisora es contratada por el Estado y se encarga de revisar el cumplimiento del contrato con el Estado en la ejecución de obras. Al menos así sucede en el Perú. Yo sé que este rol en los países fue cambiando. En el caso de Venezuela, creo que esa función está muy difusa, quizás son directamente los funcionarios públicos que lo hacen o no sé en qué medida lo hagan. En el caso eh, de Colombia también es distinto, de México, pero citando y el caso de Ecuador, me parece que también hay esa figura, pero habría que revisar cuánto ha ido cambiando. Entonces, en el caso de Perú, eh, el Estado contrata a estas empresas para supervisar el cumplimiento del contrato para ejecutar la obra. Y no solo es un tema formal, sino también es un tema de verificar si se está utilizando los materiales que dijeron que iban a usar para la construcción, por ejemplo, de una carretera, si se está realmente cumpliendo el compromiso con el Estado peruano. Y de esa aprobación, de esa supervisión de esa empresa, depende los desembolsos de dinero que reciba la empresa contratada. Si la empresa supervisora no da su visto bueno, entonces la compañía constructora no puede
recibir el dinero. Entonces cumple un papel muy importante. Eh, si la empresa supervisora está coludida con la empresa constructora y no es independiente y no cumple el objetivo, no cumple la misión por la que fue contratada por el Estado, entonces la empresa supervisora no está protegiendo los intereses del Estado, de la institución pública que la contrata. Entonces el papel que cumplen esas empresas es muy importante. Sin embargo, en el periodismo no se ha visto mucho el rol que cumplían o no se había visto mucho el rol que cumplían estas compañías. Entonces, cuando sale este caso de Alfa Cónsul, que salió a partir de un trabajo que estaba haciendo la Fiscalía, pero nosotros también revisamos el caso de Alfa Cónsul porque buscamos los antecedentes de esta empresa a partir de otros actos de corrupción que habíamos identificado desde años atrás y veíamos que había un personaje interesante ahí eh, y que luego, bueno, que ahora está procesado y todo ello, ¿no? Eh, entonces, la pregunta que surgió a partir de eso era, ¿qué otras empresas supervisoras también están metidas en este entramado de corrupción? Y en el caso de Alfa Cónsul, el asunto no solo era de complicidad, era más grave todavía. Según el testimonio que dio el ex superintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. Jorge Barata mencionó que el dueño de Alfa Cónsul, de esta empresa supervisora, puso a disposición de Odebrecht sus empresas para triangular el ingreso de dinero y hacer llegar a través de estas compañías el dinero a políticos, a diversos personajes que necesitaban el dinero en efectivo, ¿no? Entonces una triangulación ya no solo era una complicidad para que le aprueben el desembolso del dinero del Estado, sino también era que ponía al servicio de un privado una estructura financiera para que pudiera triangular el ingreso de dinero hacia el Perú. Entonces, claro, eso es como, es bastante grave. Por esa razón, el dueño de Alfa Cónsul está procesado y encarcelado. Entonces, si surge esto con Alfa Cónsul, y podemos decir a nivel de una nota periodística del día, contar las confesiones de Barata sobre Alfa Cónsul y quedarnos ahí con la historia. Pero si vamos a la investigación periodística, podemos hacernos otro tipo de preguntas a partir de ese dato disparador y plantearnos qué otras compañías están también incurriendo en malas prácticas, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, eh, decidimos lanzar una serie de reportajes que hemos denominado el Club de las Supervisoras. Hicimos una primera publicación en la que detectamos esta investigación, estuvo a cargo de Gonzalo Torrico, periodista de Convoca, donde él pudo determinar que las empresas supervisoras ganaban cientos de millones de dólares mientras al mismo tiempo eran investigadas por corrupción. Es decir, que sean investigadas por corrupción no paralizaba los contratos que tenían con el Estado. No solo eso, que fueran contratadas una vez más. Entonces, en este reportaje, Gonzalo cuantifica, primero identifica los contratos, luego cuantifica cuánto ascienden, a cuánto en dinero asciende esto, cuáles son estas empresas investigadas, por qué se las investiga, qué personajes representan a estas empresas y qué personajes están siendo investigados, para decir que no solo es esta empresa Alfa Cónsul, son varias otras
relacionadas a tantas obras y a tales obras, ¿no? Porque el periodismo, si algo lo caracteriza, es ser específico en sus historias y no plantear generalidades, sino decir quién hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo, qué es lo que pasó, te cuenta la historia, ¿no? Caso por caso. Y en este reportaje que implicó hacer una base de datos de todos los contratos de las empresas supervisoras. En una primera parte fue de las empresas investigadas en el caso Lavallato, luego en la segunda entrega, que es la que publicamos el 15 de noviembre, a lo largo, se revisaron los contratos a lo largo de más de 10 años, no solo de las empresas investigadas en el caso Lavallato, las empresas supervisoras, sino otras empresas que tenían contratos con gobiernos regionales, con municipios. Entonces, fue mucho más ambicioso, más amplio para reconocer otros casos que no necesariamente estaban vinculados a este mega caso de corrupción. Y ahí, por ejemplo, cuando les decía esto de acá, ¿no? En el proceso de investigación vamos a encontrar varios datos disparadores que nos pueden conducir a una revelación mayor. Pues, por ejemplo, ahí Gonzalo identificó personas que estaban teniendo millonarios contratos, decenas de contratos con diversas instituciones públicas, ¿no? Personas naturales, ¿no? Y uno se pregunta, ¿esta persona puede firmar un contrato por tantos millones para la supervisión de una obra de este tipo, ¿no? Y de manera reincidente? ¿Quién es este personaje? ¿Cuáles son sus nexos? ¿Por qué reiteradamente está siendo contratado? ¿Con qué círculo de poder se le conecta, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuál es su grupito? ¿Por qué se le contrata una y otra vez, ¿no? Y detectar los vínculos y los patrones. Entonces, estos dos reportajes forman parte de este especial, el Club de las Supervisoras, y vamos a compartirles los links de estos reportajes y mi equipo me ayuda para ir compartiéndolo en el chat y en las redes sociales, y es que para los que estén conectados se vaya a ver más adelante este webinar. Otro ejemplo más antiguo. Eh, Nosotros en el 2015 detectamos el incremento presupuestal millonario, multimillonario de las carreteras ejecutadas por Odebrecht o el consorcio que lideraba Odebrecht y varias empresas constructoras también en otros casos. Pero un caso emblemático es el caso de la carretera interoceánica. Entonces, determinando todos los cambios que hubo en los contratos, hubo más de una decena de adendas para modificar el contrato y la mayoría era para incrementar el presupuesto, o sea, siempre a favor del privado, es decir, a costa de seguir desembolsando más dinero. Cuando detectamos esto en el caso de la carretera interoceánica, nuevamente, ¿no? De este dato, nos hicimos otra pregunta, ¿no? la, la pregunta recurrente, ¿no? ¿En qué otras obras eh, está sucediendo esto? ¿En qué otras obras que ejecuta la empresa Odebrecht está sucediendo en el Perú? Esa es una primera escala. Luego yo puedo pasar a otra escala. ¿En qué otras obras que ejecuta Odebrecht en Venezuela? ¿En qué otras obras que ejecuta Odebrecht en Ecuador? Y entonces la ambición de mi proyecto va creciendo, ¿no? Según lo que es posible investigar, lo que yo me ponga como objetivo, trabajando en este caso de manera colaborativa. Y entonces es ahí, trabajando con colegas de varios países como parte de la red periodística Investiga Lavallato, determinamos que las obras de Odebrecht registraban costos adicionales por más de 6.000 millones de dólares eh, en, en Perú, Brasil, México, ¿no? Ecuador, Colombia, ¿no?
en países donde pagó sobornos, porque no solo determinamos los incrementos presupuestales, sino también si esas obras estaban siendo investigadas porque había evidencias de pagos de sobornos para la ejecución de esas obras, ¿no? Entonces hubo un trabajo, ¿qué puertas se tocaron? Primero, el primer desafío era acceder a los contratos de las obras, acceder a las adendas para ver los cambios de los acuerdos, luego poder llevar toda esa información a una planilla en Excel, como la que ven acá, eh, hacer diversos pedidos de información. Nosotros hicimos diversos pedidos de información al Estado para poder eh, ir accediendo a los contratos. Una parte fue por ahí, otra parte por otras fuentes. Y en el caso de colegas de México, por ejemplo, ellos tuvieron que conseguir todo a partir de fuentes porque había una norma que había prohibido que se hicieran públicos los contratos, ¿no? Entonces sí, a veces te enfrentas a una opacidad extrema y no se puede acceder con facilidad a esta información. Bien, entonces acá por ejemplo hay imágenes de algunos contratos a los que accedimos. Características de un dato disparador para que con estos ejemplos y lo que se ha mencionado antes estemos claros sobre lo que nos permite identificar un dato disparador, ¿no? El dato disparador es gatillador, ¿no? Lo que decía al inicio, ¿no? Te conduce hacia un objetivo, es revelador, enfocado, novedoso, ¿no? Tiene que tener el peso de la novedad y tiene que estar verificado, ¿ya? Un dato suelto no es un dato disparador. Un dato disparador eh, que te permita, que te conduzca a una indagación, pasa primero por haber corroborado. Por ejemplo, si un colega me dice que Jorge Barata ha confesado que la compañía Alfa Cónsul eh, está en el entramado de corrupción del caso Lavallato, eso es insuficiente para que yo tome como verdad que eso dijo Jorge Barata. Yo tendría que hablar con las fuentes que escucharon a Jorge Barata decir eso para corroborar si eso fue lo que dijo, en lo posible acceder a la declaración de Jorge Barata y solo después de eso yo podría decir, ah, Jorge Barata dijo eso, ¿no? Entonces, un dato suelto, un rumor, un chisme, un comentario, no es un dato disparador, ¿no? No es un dato disparador. Bien, quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta. Creo que he visto por acá. Ah, si hay alguna pregunta, lo pueden ir, si no, comentando por aquí. Eh, sí. A ver, sigamos. Creo que hay una pregunta por aquí. Bien. Bueno, acá también se les ha compartido el link de los reportajes para que ustedes puedan ir profundizando en todo ello. Ahora les quiero presentar, para continuar con esta parte, otros ejemplos. ¿Por qué no está permitiendo? Un segundito. Bien.
no me permite avanzar. Voy a ver si lo hago de otra forma. Sí, a ver, vamos a ver si lo hago así. Ya. Bien, otro ejemplo. El caso de Vladimiro Montesinos. Nosotros participamos en una investigación que se llama Pandora Papers, que nos permitió a los periodistas de Convoca acceder a una serie de informaciones sobre compañías offshore. Y ahí Gonzalo Torrico nuevamente identificó algunas empresas que estaban asociadas a Montesinos y sobre todo al entorno que ayudó a Vladimiro Montesinos, el ex asesor de Alberto Fujimori, del expresidente Alberto Fujimori, en el lavado de dinero y varios actos de corrupción. Entonces, a partir de que identificó esa compañía, una de las compañías, lo que hizo Gonzalo, nuevamente se hizo una pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuántas empresas vinculadas al entorno de Vladimiro y a Vladimiro que está investigando están investigando las autoridades, están en estos documentos del proyecto Pandora Papers? Entonces, ¿qué es lo que hizo Gonzalo? Hacer un registro de todas las empresas que estaban asociadas a la red de Montesinos para poder buscar en estos documentos del proyecto Pandora Papers. Y así hacer un registro total y poder hacerse otra pregunta. ¿Cuál podría ser? Eh, Se hizo una pregunta muy interesante que dio título al reportaje. Pero ustedes vayan a ver compartiéndome qué otra pregunta se harían ustedes si tienen acceso a archivos de compañías offshore. Ya identificaron una o dos empresas vinculadas a Montesinos. Eh, una primera pregunta: ¿qué otras empresas estarán ahí vinculadas a Montesinos? ¿Qué más podríamos preguntarnos? Yo le planteé una pregunta a Gonzalo, que era cuántas de estas estaban operativas, cuántas estaban vigentes, porque recuerden que el caso Montesinos se remonta a los 90, ¿no? ¿Hay alguna que esté funcionando, operando? Y que eso fue el titular del reportaje, ¿no? Compañías offshore de la red de Montesinos siguen operando, ¿no? Porque a veces uno dice, no, el caso Montesinos, Fujimori ya está acabado, ya tanto se ha investigado otra vez, ¿no? Y sí, a veces, de hecho, em, los casos de corrupción emblemáticos en el pasado nos sirven de referentes para el, el futuro, ¿no? Para poder investigar en el presente y no bajar la guardia en el futuro, ¿no? Siempre tenerlos de referencia porque, ¿por qué? Porque los personajes se reciclan y las empresas se reciclan también. Otro objetivo de la investigación en estas conversaciones con Gonzalo era qué otras empresas vinculadas a Montesinos hemos encontrado que no esté investigando la fiscalía y que esto pueda abrir camino para conocer otros tentáculos de esta red, otras empresas, otros personajes, ¿no? Y entonces se dan cuenta la mejor herramienta que tenemos los periodistas cuando investigamos es hacernos preguntas, ¿no? Preguntas gatilladoras, preguntas enfocadas, hacernos preguntas que luego, obviamente, podamos corroborar con diversas fuentes para llegar a una conclusión, ¿no? Las preguntas nos ordenan y mientras más claras y enfocadas sean, más sólidas van a ser más sólidos van a ser nuestros hallazgos, ¿no? Sí. Bien. Una recomendación, si se dan cuenta, como parte de la metodología de trabajo, es que
construir bases de datos es importante para identificar tendencias, patrones, ¿no? Por ejemplo, para poder identificar en este reportaje reciente que hemos publicado, para detectar que a lo largo de más de 10 años se han incrementado los contratos con las empresas supervisoras de obras públicas durante el 2022, quiere decir que hemos analizado varios años y que esa información está en un Excel que hemos construido. Nadie nos ha dicho es el 2022 donde se ha incrementado, es el resultado de nuestro trabajo, ¿no? De haber hecho esa base de datos, o poder llegar al monto de los más de 6.000 millones de dólares, ha implicado hacer un registro detallado con varios países para llegar a esa conclusión, ¿no? Y una gran aliada es una base de datos, estructurándola de una forma que nos permita corroborar la hipótesis de trabajo. Y esto me permite volver a esto que les mencionaba al inicio. El dato disparador nos puede abrir camino a una investigación periodística sólida si pasamos por el proceso de indagación y corroboración con diversas fuentes, corroboración de la hipótesis de trabajo y cruzando información, nuevamente con diversas fuentes, con un objetivo claro. Aquí es otro ejemplo de un reportaje reciente que hizo Elena Miranda, donde se enfocó en investigar a las empresas que estaban siendo contratadas por el Estado, que proveían hielo seco para conservar las vacunas de Pfizer contra el COVID-19. Y se dio cuenta que había una empresa que concentraba los contratos, ¿no? Jugosos contratos. ¿Quién era esa empresa? Digamos, era la única empresa que podía dar ese servicio, ¿no? Porque tenía, digamos, ese poder, porque tenía esa habilidad de hacer grandes negocios con el Estado y tener, digamos, el concentrar esos contratos, ¿no? Interesante. Luego, es otra investigación, pero realizada por Luis Enrique Pérez, donde revisó y accedió a la información de los contratos y los convenios que tienen las empresas mineras y petroleras con la Policía Nacional del Perú, que en la opinión pública salió como dato el caso, y acá está un colega de Cajamarca, de que la policía era, por ejemplo, contratada para cuidar las instalaciones de la empresa Yanacocha cuando había conflictos sociales con las comunidades o las poblaciones que rechazaban o reclamaban un impacto ambiental por esa compañía. Entonces, ese dato circuló en los últimos años, como que se repetía nuestra situación porque se hizo público que existía un contrato. Nuevamente, la pregunta es, ¿solo Yanacocha tiene estos convenios con la policía? ¿Cuántas otras empresas tienen estos convenios? ¿Cuáles son? ¿Cuánto le pagan a la policía? ¿No? Y otra pregunta más. Estos contratos con estas empresas mineras y petroleras son precisamente en las zonas donde se ha concentrado la mayor cantidad de conflictos y de muertes y de heridos por estos conflictos entre mineras y poblaciones, ¿no? Veíamos que había una coincidencia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la pregunta que te hagas nuevamente proviene de esa iniciativa, de esa curiosidad y de esa gran capacidad de servicio que puedas tener con la sociedad para poner a la luz aquello que no se conoce mal, se conoce a medias, ¿no? Se quiere ocultar.